Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Un texto bellísimo, antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad, en Convicción Radio. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Convicción Radio. Apología del catolicismo, obra del padre Valls. Introducción a la tercera edición. En el 1905 no ha aparecido todavía la tercera edición. Esto que vamos a comentar es de un manuscrito dado por el padre Valls que se ha tomado textual. Esto es una nota del traductor francés. Primer punto. Diferencias de condiciones entre el apologista de hoy y el de otros tiempos. No podemos pasar la vista por el largo catálogo de apologistas cristianos que comienza por San Justino Mártir sin experimentar gran sentimiento de respeto por los trabajos del espíritu humano. En la lucha 20 veces secular entre la fe y la incredulidad, se ha hecho uso de tanta sutileza de ingenio y se ha producido tantas obras del mismo género que no podían excitar en nosotros más grande admiración todos los hechos heroicos cantados por los grandes poetas épicos. Mas no se ha terminado todavía este combate gigantesco que ha llamado la atención de todo el mundo y por tanto tiempo ha tenido en suspenso los espíritus. Por el contrario, a estas horas se pelea, como vulgarmente se dice, en toda la línea. Jamás ha sido más numeroso el ejército de los combatientes, jamás ha sido tan completo el material de guerra y jamás fue más vivo el encarnizamiento. Comparadas con este conflicto inmenso, las batallas intelectuales de otros tiempos nos producen la misma impresión que las escaramuzas ante la ciudad de Troya o los combates parciales en el Shahnameh o en los Nibelungen. Son gigantes o caballeros que luchan en presencia de espectadores nada más que por luchar. Observad fielmente las reglas impuestas a su clase por el arte. En toda guerra de lanza o de pluma hay combatientes organizados por columnas que se rigen por reglas anticuadas. No es libre el pueblo para desplegar allí su valor, mas en esas columnas caen de un solo golpe 10.000 víctimas cuando, marchando la una contra la otra, se abren paso los héroes a través de las masas. Han cambiado los tiempos. Solo un poco de atención se presta hoy al valor personal y a las reglas del arte estudiado con tanta labor. Cuando se trata de una guerra nacional, acudimos a cuantos son capaces de llevar armas. Y para hacer que de nuestra parte se incline la victoria, hacemos levas formidables y preparamos inmensas escuadras. Lo mismo sucede en las guerras de la inteligencia. Se ha popularizado la ciencia, tan aristócrata en otro tiempo, y está en vías de proletarizarse. El sabio que no quiere luchar sino con todos los hombres debidos a su clase, ni combatir sino con sus iguales según las antiguas formas de la lógica y de la silogística, produce el efecto del caballero bayardo, que, montado en su caballo, caída la víscera, se dirigía a provocar con su lanza al general en jefe que estaba a la cabeza de su ejército. Se admira a estos espíritus distinguidos,
sirviéndonos de sus frases, como anacronismos extraños, pero se pasa por delante de ellos como por delante de las viejas armaduras que decoran las armerías. Si queremos atenernos a nuestra época, debemos esperar en el taller de un sastre o en una mesa de café a que nos provoque a la lucha el socialista o el obrero. Y aun cuando desde lo alto de su cátedra nos desafíe un profesor, no quiere decir esto que debamos combatirle observando las leyes de la dialéctica. Hay por doquiera seres originales que nos proponen renunciar al mundo entero para disertar en un punto fijado por él o en el vacilo primitivo de la vida debido a sus felices descubrimientos. Pero es muy limitado el número de tales genios. Por regla general hay que estar prontos para discutir en un cuarto de hora sobre todas las ciencias que han cultivado y cultivarán todos los hombres que han existido y existirán, desde la época de la nebulosa y del período glacial hasta los tiempos venideros de la conflagración universal. Segundo punto: disolución de todo el orden estable en la cultura y en la vida. Tal estado de cosas hace excesivamente difícil la empresa del apologista. No contamos con enemigos bien determinados ni con campos de batalla bien deslindados. Es semejante nuestra situación a la de los europeos primitivos que, en sus emigraciones, avanzaban solo a paso y cuchilla en mano. Temiendo encontrarse con el brillo de una flecha o ser espiados por uno de los osos de las cavernas, presto a caer sobre ellos, dirigían alternativamente miradas furtivas a la curva de los ríos por donde descendían y a los bosques que tras de sí dejaban. No podían tener confianza ni en la densa bruma que los rodeaba, ni en el fangoso y movedizo terreno que pisaban. Y se unía al temor a los hombres y a los animales el recelo continuo de algún mal paso mortal. En efecto, no podían ser más imperfectos los principios de la sociedad y aún los principios del mundo físico de lo que es hoy el estado del mundo moral y científico. Remarca el padre Weiss. Todo se ha puesto en tela de juicio, de todo se duda, todo se remueve confusamente, es la insondable papilla del protoplasma. En los dominios de la biología, el darwinismo, digno discípulo del gnosticismo teológico, ha pulverizado todos los huesos, ha dislocado todos los miembros. De todos los seres ha hecho masas informes, llevándolas a la idea única de gelatina universal. Cuando un aspirante a profesor se presenta hoy ante sus oyentes y declara que en el cerebro de un loco acaba de descubrir el bacilo de la sabiduría y en ese bacilo el germen de una serie de evoluciones, cuyos polos opuestos son el asno, el ganso y el bacalao, nadie tiene valor para calificar tal invención de broma del peor gusto. Todos guardan respetuoso silencio porque piensan que nadie puede impedir que dé la prueba evidente. Toda nuestra civilización se gobierna por la estrella del darwinismo. En lógica y en metafísica hemos llegado a punto de permitir que se nos asegure con toda seriedad que puede imaginarse muy bien un desarrollo de nervios discursivos, según los cuales 2 y 2 no han de ser ya 4, sino 3 o 5. La psicología se ocupa en teorías que, en tiempo de más sosiego, pudieran llevarnos ciertamente a un hospital de locos y podrían llevarnos todavía hoy. Hablamos de las doctrinas sobre la sugestión e hipnotismo. A su lado podría figurar muy bien el descubrimiento de Arturo Rimbaud sobre los colores, aun cuando no sea una novedad.
Luis Tieck ha hecho ya el retrato de un pintor que representa en colores los casos de la declinación. Pero en aquellos tiempos se tomaban las cosas como una gracia, mas hoy se toman con toda seriedad. El hombre de genio que ha hecho semejante descubrimiento encuentra tantos discípulos al afirmar que A es negra o blanca, o encarnada o azul o verde, como Julio Millet sosteniendo que la E es amarilla, la I es blanca o encarnada, o que Claparedo, que pretendía que la E era azul y la O amarilla. Y cuanto más extravagantes son esas humoradas, más excitan el deseo de profundizarlas. En fin, para continuar estos preludios llenos de esperanza, René Gil desarrolla una completa teoría de los colores del lenguaje, y Suárez de Mendoza levanta todo un edificio doctrinal sobre la percepción que de los colores tiene el oído. Fácilmente se comprende que semejantes progresos no dejan punto de reposo a los representantes de otras ciencias. Los más atormentados por el insomnio son los historiadores de la civilización. No hay esfuerzo que no hagan para llevarse la palma. Estimulados por los celos, siguiendo los pasos de Hegel y más aún los de Herbert Spencer, no pueden dejar de dar vida a obras maestras. En el hacinamiento de materiales dan, por otra parte, pruebas de perseverancia incontestable a primera vista, porque puede parecer complejo el arte con que los aplican a la obra, pero en el fondo es de lo más sencillo. Nada hay ni en la historia ni en la fábula de que no sepan aprovecharse. En su mortero se confunde todo. Todo es bueno, vicios y virtudes, Dios y el diablo, los iroqueses y los griegos, la magia y la poesía, desechos de cocina, zampona y arte de matar. Todas las formas que quiere darle el obrero toma esta papilla sazonada con pimienta, cuyas dosis se renuevan constantemente, y revuelta con la mano del almirez, manejada con incomparable destreza. Aun cuando quiere engalanársela con el pomposo nombre de evolucionismo, no es más que un trabajo de cocina. La moral filosófica, o como se la quiere llamar hoy, la ética, sigue la misma corriente de ideas que la historia. Según ella, no está en los objetos la distinción del bien y del mal. Para hablar a lo Taine, son el uno y el otro nada más que productos químicos como el azúcar y el vitriolo. ¿Es algo inmoral la virtud practicada por obediencia hacia Dios o fundada en la perspectiva de una recompensa eterna? Crimen contra la naturaleza es la represión de la sensualidad y decadencia del orden social, la monogamia indisoluble. Si las damas encantadoras del matorral que arrastraban al crimen a Macbeth con su moral, volviesen a aparecer entre nosotros, podrían decir que nadie ha comprendido mejor su doctrina que la moderna filosofía moral. Esto lo resume Shakespeare en el Macbeth 1.1. Lo cita el padre Weiss. La hermosura es fealdad, la fealdad hermosura, con nosotros voltead en el aire y niebla impura. Ni podría librarse mejor de semejantes alabanzas la estética. Parécenos que va, en cierto modo, mucho más lejos que la filosofía moral. No se contenta con dar a la honradez el nombre de imbecibilidad, de espíritu, y al pudor el de crimen de lesa hermosura. Llega hasta celebrar a Satanás como el representante de la fuerza moral más maravillosa y por consiguiente como el más elevado ideal del arte. A su vez, la crítica se encuentra en el atolladero, no sabe a quién dar el premio.
Además, ya asoma, nos dice el padre Weiss, la ciencia de las religiones comparadas, especie de Benjamín del positivismo. Con exactitud matemática nos demuestra que son una sola y misma cosa el Dios de los judíos y el sanguinario Moloch, Cristo y Buda, el sonambulismo y el espiritismo y el profetismo, Dios y Belial, y que tienen su religión los animales lo mismo que los hombres. Pretende que los animales son los que han enseñado la religión al hombre, y aunque sea la más joven de las ramas de la ciencia, sus frutos son los más revolucionarios. Y si tratara de resolver cuáles de esas ramas respeta menos lo que han tenido siempre los hombres como verdadero y como santo, cargaría ciertamente con los honores del triunfo. Donde se hace aplicación de esta ciencia, ni se puede clavar un clavo en la pared, ni guarda su lugar una piedra en los cimientos. La creencia en la existencia de Dios no es más que invención de los semitas. El logo, elucubración de la especulación helénica. La doctrina sobre la redención, derivación del derecho criminal de los germanos. La Iglesia y el catolicismo, resultado de las ideas del Imperio Romano. La doctrina sobre los espíritus, la inmortalidad, la caída original, es, según ellos, plagio de la teoría persas sobre el mismo tema. La moral y la ascética cristiana es una imitación de las prácticas de penitencia que existían entre los budistas y los brahmanes. En una palabra, todo está revuelto de arriba abajo. Es una confusión general y de nada puede encontrarse el certificado de origen. El pacífico pensador y el ciudadano que atiende aún al orden y a la tradición están desorientados ante semejante caos. Está hablando el padre Weiss, 1880, 1890, 1900, principio del siglo XX. Juzgan que no ha podido inventarse expresión más a propósito que esta de siglo para nombrar esta civilización. Solo está a gusto el hombre moderno cuando ha perdido toda su forma y su color natural. Ha llegado el momento, dice, en que han sido colocadas las cosas en su verdadero lugar e iluminadas con su verdadera luz. Así comenzaba el siglo XX. Impulsado por cierto, pinta el pintor caras azules, ojos verdes, labios argentinos, y la obra fantástica es la admiración del mundo entero. Es moderno. Cristo en el templo es representado por un pequeño judío polaco. Cristo resucitado representado como un merodeador que ha escapado de una batalla. La Virgen María como una sirvienta holandesa. San Pablo aparece unas veces como un hermoso genio griego y otras como un buhonero judío. El que no los conoce da pruebas de ignorancia o de grosería. Y el que quiera comprender la historia y las necesidades de lo presente, debe declarar que la presencia de semejantes caricaturas de la santidad hace penetrar en su espíritu la luz de la verdad y de la religión. Se unen objetos separados por distancias infinitas o incompatibles, se las juxtapone, y cuanto más extravagante y confusa es la unión, más moderno es el resultado y con seguridad será más admirado. De ahí el éxito de libros como Rembrandt Educator. De ahí el número siempre creciente de adeptos que juran por los trastos místicos del San Peladam y que en las innumerables sectas del ocultismo parisiense se divierte con los más siniestros juegos de magia diabólica. De ahí el entusiasmo provocado por, comillas, obra maestra de Ricardo Wagner. Tal es la Biblia Pauperum para uso del mundo moderno.
En ella se ven, se oyen, se palpan de una vez el placer de los sentidos, la omnisciencia, la poesía, el disfraz de la religión, la música, el baile, la predilección por los modelos. En una palabra, todo lo que puede cautivar y seducir hasta que lo pasado, lo presente y lo porvenir se conviertan para los ojos y para la inteligencia en las neblinas del Niflheim, y para el corazón en la voluptuosa embriaguez del baile de las ondinas cantando su Viva la Bella. En el punto 3 nos dice el padre Weiss la negación de toda verdad objetiva. No nos maravillemos, pues, si en semejantes circunstancias ya no cree el mundo en ninguna verdad y sobre todo en ninguna verdad religiosa. Repetimos. Principio del siglo XX. No nos maravillemos, pues, si en semejantes circunstancias ya no cree el mundo en ninguna verdad y sobre todo en ninguna verdad religiosa. Solo los espíritus vulgares creen dar suficiente testimonio de benevolencia hipócrita a Cristo, colocándolo en un banco del teatro libre, en compañía de Mahoma y de Confucio. Si hemos leído las frases nebulosas del agnosticismo sobre la existencia de Dios y la perceptibilidad de las verdades suprasensibles, las flores retóricas de Scherzmeier sobre la religión, las mentidas alabanzas de Strauss y de Renan dirigidas a Jesús de Nazaret, los eruditos equívocos de la mayor parte de los críticos de la Biblia sobre el Pentateuco y los Evangelios, experimentamos cierta especie de simpatía hacia esa grosera rudeza con que los teólogos del socialismo hacen pedazos en su yunque las enseñanzas de la fe. Lo más sensible es que no hay una sola de las enseñanzas de la fe y de la moral que no haya sido guisada en el calderillo de los hechiceros de la ciencia moderna. Repetimos lo que dice el padre Weiss. Lo más sensible es que no hay una sola de las enseñanzas de la fe y de la moral que no haya sido guisada en el calderillo de los hechiceros de la ciencia moderna. No encontramos parte intacta ni en materia de religión ni en materia de derecho. Todo lo han negado los espíritus más consecuentes. El pensamiento de nuestra época está admirablemente expresado en el muy conocido libro de Max Nordau, y que se ha propagado en proporciones increíbles. Trata sucesivamente de las mentiras de la religión, de la monarquía, de la aristocracia, de la política y de la economía. Después de haberlo remolido todo con esta palabra mentira, no se para ahí Nordau. En un capítulo que titula Algunas mentiras más pequeñas, hace tabla rasa de las antiguas convicciones y de las viejas instituciones. Se engaña. No son tan pequeñas como piensa él esas pequeñas mentiras. Entre ellas se encuentra más de una ligada de la manera más estrecha con la salud de la sociedad entera. Para comprender todo el mundo que para la conservación del orden público no es indiferente considerar el matrimonio y la propiedad como instituciones fundadas en el derecho o como ilusiones convencionales y considerar o no una ley natural fuera del alcance del arbitrio humano. Repetimos, puede comprender todo el mundo que para la conservación del orden público no es indiferente considerar el matrimonio y además la propiedad como instituciones fundadas en el derecho o como ilusiones convencionales y considerar o no una ley natural fuera del alcance del arbitrio humano. No es difícil comprender que se ha concluido toda inteligencia, toda confianza y toda seguridad entre los hombres,
si se pone en duda la responsabilidad personal, si se considera como un yerro la aceptación de una verdad objetiva, y si, para colmo, se llama a la conciencia la más grande de las mentiras, por lo cual se dice: una falsa educación ha despojado al hombre de la ingenua sencillez de pensar y de obrar. El cuarto punto trata de la medianía de las personas mejor intencionadas. Parece que estos ejemplos y otros semejantes que en gran número nos facilita la historia de la filosofía moderna, de la literatura y del socialismo, deberían pregonar muy alto la verdad. Deberían, sí, proclamar que las pretendidas ideas modernas se alimentan, sin duda, de raíces malsanas y ocultan veneno bastante para corromper no solo a los individuos que las beben, sino a toda la sociedad que viva próxima a ellas. Y por tanto, hay otro principio que tendría bien poco satisfactorio resultado si se tratase de llegar hasta su fondo. Hasta los que participan poco de las ideas favoritas de la época, hasta los que se asustan del siniestro aspecto de gran número de ideas anunciadas más arriba, se indignan y se acaloran cuando alguien se permite aventurar una palabra vaga contra la corriente intelectual de la época, y al culpable de semejante estropicio lo tratan de pesimista, regañón sin educación y de lógico extremado. Es necesario admitir, dicen, que en el árbol de la moderna civilización crecen retornos soberanamente peligrosos, pero no es el motivo para condenar al árbol. Así, por un lado, vivimos en medio de una corrupción cuya extensión pueden medir muy pocos. Por otro, ante el desastre general, aún los mejores intencionados dan pruebas de ceguedad y de poquedad tales que parecen incomprensibles a los que ven el fondo de las cosas. Como consecuencia, entre los que forman el pequeño ejército de los avisados, resulta no pocas veces una especie de animosidad y más frecuentemente una especie de descorazonamiento. ¿Para qué, dicen, empeñarse en salvar a una sociedad que no quiere salvarse? Precipítese en el abismo que se abre ante ella si no quiere creer en su existencia. No podemos hacerle violencia y ayudarle a su pesar. Además, ¿no es demasiado tarde para ayudarle? En el borrascoso torbellino de errores que se han desencadenado, ¿quién puede descubrir un fondo bastante firme para echar el ancla? Batámonos en retirada y tratemos de librarnos del peligro. Están demasiado lejos del cristianismo los espíritus para volver a pensar en él, o para pensar en volver a él. Por eso, hasta entre los mejor intencionados se ha llegado a no tener gran fe en el resultado de una acción apologética, y a veces se pregunta el apologista si el mayor obstáculo a la ejecución de su importante empresa le viene de la indiferencia de los creyentes o de la sociedad que lo cuenta entre las figuras cómicas de solitarios y de maridos. El punto 5. Toda la moderna cultura se reduce a la glorificación personal del hombre. Tal es el estado de los espíritus en el mundo actual. Quien lo haya examinado bien podría acusarnos de haber empleado términos demasiado suaves cuando hemos dicho que hacía recordar el caos que precedió a la formación del universo. Al menos este, podría objetársenos, tuvo por resultado el orden en los elementos. Mas, ¿qué resultará de este desbarajuste de ideas que tenemos hoy si no completa decadencia sin esperanza de unión posible? En efecto,
no considerando sino esos trabajos exteriores de los espíritus modernos, algo tiene en su favor este espectáculo. Como en tiempos de la construcción de Babilonia, nadie se comprende hoy. Cada uno tiene su lenguaje y, como si no hubiera confusión bastante, diariamente cambia el significado de sus palabras. Abajo, entre tanto, hay un fundamento común que guarda oculto el germen capaz de operar una transformación. Esta confusión la ha causado el mismo espíritu de autocracia. De ahí el descosido que hay en la ciencia, pues cada uno sigue sus propias ideas. De ahí la guerra de todos contra todos en el terreno social como en el terreno político, porque no es posible entre los hombres, bajo la soberanía del individuo, una acción común sin cierta violencia exterior. De ahí el libertinaje en la vida moral, porque enseña la doctrina de Kant que la, comillas, inmoralidad más digna de condenación es obedecer a una ley extraña, aun cuando venga de Dios, no siguiendo las convicciones personales. Cierro comillas. Bajo su influencia se ha instalado la voluntad propia en la cátedra del legislador y en el tribunal del juez, y ha llegado hasta el corazón del mundo moderno. De ahí, en fin, la destrucción de toda la religión positiva. Es cierto que se habla hoy de religión más que nunca. Se jacta hoy el hombre de haber llegado en fin a conocer su naturaleza. Mas no es difícil darse cuenta de que esa religión que se llama nueva no es sino absurdo monstruoso. No tenemos más que aplicar un poco el oído y ver lo que oímos. Comillas. La religión, tal cual ha sido comprendida hasta la fecha, esto es, la fe en un ser divino, colocado fuera del hombre y sobre el hombre, es debida a las divagaciones de espíritus delirantes y a los excesos de sonambulismo en corazones enfermos. Por eso no se la encuentra entre los animales, sino solamente en el hombre. Este menos expuesto a las enfermedades sinópticas y a la estupidez, por ello están libres los animales de semejantes extravíos. Pero el hombre que jura por la religión, tal cual se la concibe actualmente, tiene el cerebro menos ordenado que el perro que guarda la casa o que el potro que pase en la pradera. Tiempo es ya de concluir con esa enfermedad permanente y epidémica. No triunfará la violencia. Triunfará una nueva educación completamente diferente de la antigua. Convénzase el hombre de su soberanía y de su poder, y por sí misma desaparecerá la religión. No ha redimido Dios al hombre sirviéndonos de la palabra que emplea el cristianismo. El hombre debe desembarazarse de esa pesadilla que, con el nombre de Dios, siente sobre sí. De este modo, será Él el Salvador de Dios, porque hasta lo presente está humillada y oprimida la verdadera divinidad. Entre los hombres hay muy pocos que se atreven a confesar que esa divinidad no es otra cosa que el poder y la majestad del hombre. Esta es la empresa que de común acuerdo deben acometer la ciencia, la educación y la cultura. Están obligadas a hacer a la humanidad tan presuntuosa que pueda reconocer a la divinidad en sí misma, a la verdadera moralidad en su ilimitado derecho a la dominación personal y a la única religión admisible en el desarrollo de la civilización. Además está decir, y esto a título personal,
que no hay palabras para definir las barbaridades que han escuchado en esta definición. Esto se creía y se decía y se pregonaba en 1880, 1890, en un mundo que no sabía que se venía el siglo XX con las tremendas guerras mundiales y los males que soportó. El padre Weiss, al igual que otros sabios, desde la mirada católica han sido más que profetas y han diagnosticado con una perfección tal que asombra leerlo 120 años después. Prosigue el padre Weiss. En todas estas negaciones se ocultan la disolución y el desorden. Al primer golpe de vista parece ser este el carácter distintivo del mundo actual. Sin embargo, un pensamiento fundamental bien determinado penetra en todas las creaciones de los pretendidos espíritus modernos y de una sola colada forma un conjunto formidable. Es la idolatría del hombre apartado de Dios y edificando sobre sí solo lo que él se llama la humanidad libre. En esta palabra resumimos las ideas modernas, el punto a donde se dirige el movimiento de la civilización actual y la llave para penetrar en el mundo de hoy. El sexto punto del padre Weiss en esta introducción tan perfecta como diagnóstico y tan profética, aún él sin saberlo, es: el hombre es el único punto de partida que puede escoger el apologista. Conocida la situación, no podemos vacilar ya en el camino que debemos emprender para defender la antigua verdad cristiana contra la idea que se ha formado el mundo y que, en apariencia, no nos ofrece punto de contacto. En los momentos actuales hay que luchar, hay que hacer frente a los ataques dirigidos contra las doctrinas de la revelación, no hay duda. Pocas épocas han reclamado con tanto imperio como la nuestra apologistas serios, luchadores abnegados, valientes, decididos para engrosar el ejército de los campeones de Dios. Inútil decir que hoy, como siempre, hay muchos cuyo corazón es accesible a la verdad si se les presenta como puente de salvación, por estrecho que aparezca. Toda la cuestión estriba en saber si existe ese puente y cómo echarlo. Ya hemos contestado en las precedentes consideraciones. ¿Puede la humanidad dudar de la creación, de la caída original, de la redención, de la eternidad y de la inmortalidad? ¿Puede ir tan lejos en sus extravíos que con Proudhon llame a Dios el mal, o como Swinburne el soberano mal? Pero hay una fe que no pierde jamás, que fortalece sus mismas negaciones. Es la fe en sí misma. Niega a Dios, blasfema contra Él, lo ultraja, precisamente porque ve en Él una infranqueable barrera que le impide continuar su marcha a la idolatría personal. Por desmesurado que sea este culto de la humanidad, no deja de sernos estimable. Nos prueba que no ha perdido la fe la generación actual, puesto que conserva la fe en sí misma. Poco importa dónde comienza la acción de la verdad, porque es única la verdad como la vida humana. Todo depende de que halle un punto de partida. No pierde la esperanza de salvar al moribundo el médico que descubre en él una ráfaga de vida. Sabe que, si consigue reanimarla, renacerá la vida. Tan felices como él somos nosotros, teniendo una sola idea a la que da alguna importancia el mundo entero. Y esta idea puede servir de base a nuestros descubrimientos.
Punto 7. Plan de la apología en conformidad con las necesidades de la época. Determinan ya estas consideraciones las grandes líneas de una apología que quisiera responder a las necesidades de la época. Dejan entrever la forma en que aceptaría el mundo una obra apologética elaborada con este plan. No hay duda que será favorablemente recibida. Lo esperamos así de la gracia de Dios y de la mejor parte de la humanidad. Eusebio de Cesarea y Agustín pertenecían a una época que se aferraba a la antigüedad con adhesión renovada sin cesar, pero que estudiaba también con predilección la Escritura. Para probar a sus contemporáneos la superioridad de sus críticos, se sirvieron ya del tesoro de las tradiciones paganas, ya de la Biblia, como punto de partida de sus grandes obras apologéticas. Santo Tomás de Aquino vivió en una época que se jactaba de no deponer las armas, sino ante la especulativa y la perspicacia lógica. Le tomó la palabra y por consideración a aquella inclinación escribió su Suma contra los gentiles. Ved aquí ejemplos que nos señalan el camino que debemos seguir. ¿Queremos saber en qué terrenos conseguirá su objeto la apologética actual? No tenemos más que preguntar cuál es el ídolo de nuestra época. Pero no hay lugar a duda, es el hombre, es la humanidad. Si hay un pensamiento común que pueda servir de base a una nivelación entre las dos concepciones del mundo, entre la concepción cristiana y la concepción moderna, es seguramente este. Queriendo reivindicar para nuestra época los derechos de la antigua verdad cristiana, sobre la idea de hombre y de humanidad haremos estribar nuestros ensayos. Vamos al punto 8. La moral, la religión y la cultura son inseparables. No hay que decir, nos dice el padre Weiss, que tomamos aquí la palabra hombre no en el sentido físico, sino en el moral. No pretendemos escribir un tratado de fisiología. Es nuestro objeto adquirir noción clara de su empresa moral y darnos cuenta de los medios de que dispone para concluirla. Pero esto nos lleva necesariamente a echar una mirada sobre la civilización, sobre las diferentes religiones, sobre el cristianismo, considerándolos especialmente desde el punto de vista de la moral, pues en cierta medida no es común con la actual manera de pensar. Este punto, en cierta medida, repetimos, no es común con la actual manera de pensar. La visión moral. En nuestra época no hay cosa a que más importancia se dé que a la vida, y no es por casualidad hoy que tanto se habla de humanismo y de humanidad. Se ha despreciado la fe y la razón ha sido desterrada. Solo la vida se ha considerado digna de atención. En el siglo X era la vida delicada, la vida artística. En el XVIII la vida honrada, en el XIX la vida independiente. Con la denominación de humanismo, hombres dignos en todo del presidio o de la horca han inundado el mundo de manuales que, según Villon, uno de los personajes más insustanciales de aquella sociedad, se proponían hacer de la humanidad una compañía de graciosos galanes que parlan y cantan y en hechos y dichos a todos agradan. En los tiempos del iluminismo fue todavía más considerable la ola de esta literatura. Los corifeos de aquella época, teniendo a la cabeza a Voltaire y a Rousseau, afirmaban todos que el hombre no tiene más que un deber, el de salvar su reputación de hombre honrado a los ojos del mundo. No había más.
Conseguido este objeto, le es por completo superflua la religión. Pero han dado un paso más los tiempos modernos con su moral libre y con su cultura libre. Trabajan para hacer confesar al hombre que la única religión es la ética irreligiosa. Nos inclinamos a creer que la única divinidad en que cree aún nuestra sociedad es la moral independiente. Tanto hiere a nuestros oídos esta palabra, está en la naturaleza de las cosas, como ya lo hemos dicho. Mientras sea la humanidad el centro en derredor del cual graviten los pensamientos de nuestra generación, no tendrá pelos en la lengua para hablar de su fuerza, de la cual no es responsable, ni de la superioridad de su inteligencia, ni de su independencia moral. El hombre que se aleja de Dios y que se hace Dios a sí mismo, no tendrá más que un grito de guerra. Esto es reemplazar la religión por algo más perfecto, por la moral puramente humana, puramente natural, y para ello todos los medios son buenos para que la moral haga la religión superflua. Y si hay algo que pueda convencer a un carácter sincero para consigo mismo de la necesidad de un auxilio religioso, es el esfuerzo serio que se hace para llevar a la verdadera virtud. Y el que no lo admita así, cuando haya descubierto su flaco observación y sus prejuicios, puede decirse que ha nacido comediante. Además, el que conoce al hombre real sabe también que están íntimamente ligadas entre sí la religión y la moral. Es pretensión que no tiene hombre de parte del mundo querer reemplazar la religión por la ética, como fue tentativa insensata de parte de la ortodoxia protestante, querer reemplazar la vida moral por la fe, fuera de la cual no hay salvación. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Un texto bellísimo, antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad, en Convicción Radio. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Convicción Radio.